Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí es donde más me gusta. Dice: mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y mira aquí en el 6 dice: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y hermanos, yo al leer esta historia, yo me pongo a pensar y me pongo a imaginar cómo es que Dios estaba esperando a que Saulo pasara en ese lugar. Y en mi imaginación, no sé, a veces digo, pudo haber sido que el Señor Jesús estaba sentado ahí en una piedra esperando que viniera Saulo. Y de repente, cuando miró que venían los caballos, aquel polvadero que se levantaba, Dios se levantó de ese lugar y le pegó un sopapo, hermano, a medio pecho, y lo tumbó del caballo, hermano. Así yo me lo imagino, ¿verdad? Así yo me lo imagino, digo, o sería una patada voladora que le levantó el Señor, pero dice que lo tumbó al suelo, y de ahí dice, él dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Y eso a mí me impacta, hermanos, porque al momento de que Dios se le revela a este hombre, dice que él automáticamente le dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y yo creo, hermano, que cada uno de nosotros que tenemos un encuentro con Dios, automáticamente al tú y yo tener un encuentro con Dios, nosotros somos direccionados por Él. Dios no espera y Dios no pierde el tiempo para comenzar a direccionar nuestros pasos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han tenido una experiencia, pero sinceramente, cuántos han tenido una experiencia con Dios que dice: eso es lo que a mí me ha hecho permanecer en esta casa, eso es lo que me ha hecho, gloria a Dios? Entonces, cada uno de nosotros que tuvimos una experiencia con Dios, en el momento que tuvimos una experiencia con Dios, Dios comienza a direccionarnos, Dios comienza a guiarnos, Dios comienza a decirte a tu corazón qué es lo que tú tienes que hacer. Y muchas veces Dios utiliza a tu líder, a tu pastor, utiliza a tu hermano para guiarte, para direccionarte. Muchas personas conocen a Dios, vienen y tienen una experiencia con Dios, ¿verdad? Y automáticamente el Espíritu Santo comienza a conectarte, comienza a decirte: hey, es necesario que tú dejes de hacer esto, es necesario que tú dejes de fumar, de tomar. Y esas son las cosas que Dios comienza a hacer en el hombre. Es por eso que automáticamente cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, nosotros tenemos que ser direccionados, tenemos que ser guiados por Él. Y si tú has tenido una experiencia con Dios y no estás siendo guiado, no estás caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida, déjame decirte que estamos en un grave error y estamos en un hilo que nos puede costar muchas veces hasta nuestra propia vida. Y se lo digo porque, hermanos, porque hay mucha gente que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero por no quererse dejar guiar por Dios, por no querer que Dios guíe sus vidas, por no querer: a mí no me tiene que decir nada el líder, a mí no me tiene que decir nada al fulano. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando muchas veces nosotros tomamos en poco a la persona que Dios pone a la par tuyo. Hay personas que dicen: hey, pero yo sé más que el que está predicando, yo sé más que mi líder, yo sé más que esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios no está direccionando tu vida cuando nosotros pensamos de esa manera.
Dice, todo hombre que tiene un encuentro con Dios automáticamente es direccionado por Dios. Dios comienza a darte instrucciones, como lo hizo aquí con Saulo. Dios comienza a darte instrucciones de lo que tú tienes que hacer para que Dios pueda cumplir el propósito por el cual Dios te alcanzó. Aquí miramos, Dios no se le reveló a este hombre solamente para decirle, hey, estás atacando a mi pueblo, estás haciendo cosas en contra de mi pueblo. Dios no se le reveló solamente para demostrarle quién era él. Dios se le reveló con un plan y un propósito. Dios se le revela a este hombre con un plan y un propósito. ¿Para qué? Para que él sea el día de mañana un hombre por el cual Dios estuviera haciendo cosas maravillosas a través de la vida de él. Y lo mismo que nosotros, todos los que hemos tenido un encuentro poderoso con Dios, todos aquellos que hemos tenido ese encuentro verdadero con el Cristo de la gloria, ese es el mismo diseño que Dios tiene para ti y para mí. Es el mismo diseño, no cambian las cosas, hermano. Todo hombre, toda mujer, todo varón que tiene un encuentro con Dios es porque Dios tiene un llamado específico para ti. Dios tiene un llamado específico, el cual nosotros hacemos que ese llamado se cumpla o no se cumpla en nuestras vidas. Y yo meditando, hermanos, allá estaba yo meditando un poco cómo Dios comenzó a llamarme, cómo Dios nos alcanzó. Y meditándolo yo recuerdo y digo, qué Dios tan poderoso es el que nosotros tenemos. Qué Dios tan lindo y tan misericordioso el que nosotros tenemos. Porque antes nadie daba nada por ti y por mí. Nadie daba nada por muchos de los que están aquí. Hay gente que está sentada aquí, que ellos mismos saben de dónde, dice la palabra que Dios saca de lo vil y lo menospreciado, de lo vil. Y aquí hay mucha gente que Dios la sacó de ese lugar, de lo vil, de lo menospreciado, donde la gente ya no creía en ti, tu familia ya no creía en ti. Decían, ese hombre ya no puede cambiar, esa mujer no puede cambiar, él está arruinado, está perdido, su vida está destruida, nadie puede hacer nada por él. Pero lo lindo, hermano, de que Dios, al venir y revelarse a nuestras vidas, ¿no te has puesto a pensar de entre tanta gente que tú conociste, de entre tanta gente con la que tú andabas, a Dios le ha placido tenerte a ti aquí en este lugar? A Dios le ha placido tenerme a mí aquí en este lugar, en esta casa. En una casa, hermanos, donde no existe el egoísmo, donde si tú quieres crecer vas a crecer. En una casa donde si tú tienes llamado, tu llamado se va a cumplir. Entonces yo me ponía a pensar y decía, Dios, de entre todas las personas que yo vi morir, de entre todas las personas que yo conocí, de mi familia, mis hermanos, mis primos, a ti te plació escogerme a mí. Y en un momento y una vez le dije, Dios, yo creo que te equivocaste al haberme escogido porque me ha costado. Y Dios me dijo, yo nunca me equivoco. Si yo te escogí es porque hay un plan y un propósito que yo voy a cumplir en ti. Y lo mismo te dice Dios a ti. Yo no me equivoqué contigo, yo no me equivoqué con ninguno de ustedes. Porque si yo los tengo en esta casa es un nido de águilas. Aquí hay ministerios poderosos. Solamente recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Solamente recordemos de dónde Dios nos ha traído a este lugar. Hay gente que viene desde otros países simplemente porque Dios le ha placido tenerlos aquí en esta casa. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay una iglesia unida orando por el perdido. A mí me impacta cómo Dios se me revela a mi vida y le voy a contar un poco cómo Dios se reveló a mi vida, porque de esta manera es como nace este mensaje, siendo direccionados por Dios. En el momento de que yo digo a mí mismo, ya mi vida no tiene ningún sentido,
Lo único que yo quiero es morirme, yo lo único que quiero es la muerte. Yo recuerdo que yo le dije a Dios una vez, si es verdad que tú eres real y verdadero, cámbiame, haz algo en mí. Yo siendo un adicto, hermano, trabajaba traficando, haciendo muchas cosas. Ni el dinero, ni la droga, ni los placeres te traen esa paz y ese descanso a tu corazón como lo hace Dios. Es mentira, y eso es lo que a mí me da mucha tristeza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la juventud de estos tiempos, ese es sus ojos, su deleite de la juventud. La juventud quiere conocer esos placeres, esos deseos. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Y uno le dice, hey, eso no te va a llevar a nada bueno. Pero a muchos jóvenes no les importa. ¿Por qué? Porque están cegados, están atrapados. Es por eso que nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que orar por esos jóvenes. Tenemos que pararnos en la brecha, hermanos. Si yo estoy aquí fue porque un día Dios me dijo, tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque aquí hay rodillas que estuvieron orando por ti, diciendo, Dios, levanta hombres que prediquen tu palabra. ¿No ha escuchado eso de su líder? ¿No ha escuchado? O usted mismo lo ha dicho. Levanta gente que le predique tu palabra al perdido, al drogadicto, a la prostituta. Yo no sé quién fue el que oró, que Dios escuchó y dijo, yo lo voy a alcanzar. Yo no sé. Pero Dios me lo dijo en un ayuno, me dijo, tú estás aquí en este lugar porque hubo una persona que oró por ti. Hubo un loco que dijo, allá donde está ese hombre, allá donde está esa mujer, Dios, alcánzalo, predícale, envía gente que le predique tu palabra, tráelos a este lugar que aquí lo vamos a preparar, que aquí lo vamos a enviar. Yo no sé quién fue, hermano, pero lo mismo hago yo. Lo mismo hago yo y yo le digo, Dios, no te olvides de aquellos que están allá afuera. Y estando allá en Arizona, nosotros mirábamos y hay una tremenda necesidad, y los hermanos que han ido para allá no nos dejan mentir. Allá todavía existen las pandillas, todavía existen los cholos, hermano. Hay gente, hay jóvenes destruidos. Te paras en una gasolinería y miras un hispano destruido por la droga, por el alcohol, y eso rompe tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque a uno dice, my God, un día yo estuve así, Dios. Aquí estoy, le dije, Dios. No importa, Dios amado, que tenga yo que negarme a todos mis deseos, a mis sueños, no importa. Pero haz tu voluntad en mí. Yo le dije, Dios, un día yo me encontraba como estas personas que están aquí. Y sentimos la carga, hermanos, sentimos la carga fuertemente. Es por eso que les decimos, no dejen de orar por nosotros, por Nancy, por Adrián, por mi hermano Pavón, por los que están allá, que también tienen un llamado. Es tiempo que comencemos a ser direccionados por Dios. A mí me impacta cómo Dios se me revela a mi corazón. Y se levanta un hombre y mira, hermano, cuán grande Dios tiene su amor hacia con nosotros, que no le importa levantar a una persona y hablarte de él a ti para que tú lo conozcas. Dios levanta un hombre allá y nos comienza a hablar de la palabra de Dios, y ese hombre nos comienza a decir que Dios tenía un plan y un propósito. Y es ahí la primera vez que yo comienzo a escuchar que me dice, hey, tú vas a ser un pastor de una iglesia. Dios te va a enviar a una iglesia en otro estado, y ahí Dios te va a preparar, y ahí Dios te va a enviar. Esa fue la primera vez que yo escuché el llamado al pastorado en mi corazón, y de ahí comenzó a encenderse un fuego. Pero también, hermano, se comenzó a levantar el enemigo. También el diablo se comenzó a levantar. ¿Por qué? Porque yo ya le pertenecía, hermano. Había gente buscando para matarme. La policía estaba detrás de mí. Yo era un fugitivo, hermano. Yo ya no sabía qué hacer. Yo decía, si me meten a la cárcel, ahí voy a pasar el resto de mi vida. Si me encuentran ellos, me van a matar. Yo no sabía qué hacer. Pero Dios escuchó una oración en este lugar
Y dijo, yo voy a levantar a alguien que le predique su palabra, que le predique mi palabra a este hombre. Y yo recuerdo, hermanos, que Dios comenzó a revelarse a nuestro corazón. Dios comenzó a revelarse a nuestras vidas y comenzamos a conocer un Dios de poder. Comenzamos a conocer un Dios que rompe cadenas. Yo, ignorante de las cosas de Dios, hermano, Dios utilizó a ese hombre para predicarnos. Yo recuerdo que aquel día yo llego a ese lugar donde ese hombre estaban haciendo una oración, era como una célula, y ese hombre, al mirarme entrar, levanta la cara y me dice, a ti te estaba esperando. Entonces yo volteo para atrás y no había nadie. Me dijo, no, a ti te estoy esperando. Dios me dijo, me habló de ti. Dios me habló de ti. Y yo solo lo quedé viendo, hermano. Y me dijo ese hombre cosas que nadie había sabido de mi vida, ni mi propia esposa, nadie. Y me dijo, a ti te están buscando para matarte, está pasando esto. Y comenzó a hablarme algo profético, hermano. Y en ese momento me dijo, yo miro un espíritu de muerte. Si tú no aceptas a Cristo para el 20 de este mes, tú estás muerto. Y en ese momento yo levanté mis manos y acepté por primera vez a Dios. Y por primera vez comenzaron a rodar lágrimas por mi mejilla, hermano. Y comencé a sentir una paz en mi corazón. Y es por eso que es bien importante que nosotros seamos direccionados y guiados por Dios. Comenzó a impregnarse ese temor hacia ese Dios que yo no conocía, pero que ese Dios que me habían hablado, ese Dios que me decían que Dios es un Dios misericordioso, de amor, de misericordia. Yo le dije, si tú eres real, cámbiame. Si tú eres real, haz algo en mi corazón. Y yo recuerdo, hermano, cuando nosotros comenzamos, se despertó una hambre, una sed. Fue corto el tiempo que nosotros estuvimos siendo direccionados, guiados por Dios por medio de ese hombre. Fue muy poco el tiempo, pero el poco tiempo que Dios lo utilizó a ese hombre. Recuerdo que en ese tiempo ese hombre me dice, pronto ustedes se van a ir de aquí. Ustedes se van a ir de aquí a donde Dios los va a guiar, a donde Dios los va a direccionar. Y yo entre mis pensamientos le dije, yo dije, este hombre sí está loco, porque yo no tengo ni dinero ni planes de irme de aquí. Pero los planes de Dios son perfectos y es por eso que es bien importante, hermano, de que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Tú que estás aquí por primera vez, aprende a que cuando Dios te habla, haz lo que Dios te está diciendo, para que tú puedas ser direccionado por Él, guiado por Él. Y yo recuerdo que tenía unos amigos y ese hombre me dice, ¿quieres que te diga algo de tu amigo? Y yo le dije, dime. Y me dijo, ese hombre va a ir a la cárcel por muchos años. Y yo me reí, hermano, y le dije, usted está loco, porque él, el lunes que viene, él sale para México. Me dijo, bueno, el lunes me dices. Y yo recuerdo, hermano, que llegó el día, sábado, domingo, y llega la policía a la casa de la mamá de mi esposa. Llega la policía, toca la puerta y traen una foto mía y le dice, venimos por él. Él está en este lugar. Y yo recuerdo que aquel hombre, aquel amigo mío se levanta rápido de la cama, va y me dice, vienen por ti. Y yo le dije, vámonos. Y dijo, vete tú, yo me voy a entregar. Como quiera, yo salgo rápido de la cárcel, dijo. Yo me cambié, hermano, tan rápido como cuando usted se le hace tarde para venir al culto. Así me cambié, hermano, de rápido. Usted ya sabe cómo, ¿verdad? Cuando le toca servir y ya se le hace tarde, así.
Yo me, me puse mi ropa, hermano, y salgo por la parte de atrás. Salgo por la parte de atrás. Y camino 2, 3, 4 casas. Y ese lugar se llena de muchos policías, de perros, de todo buscándome. Me cuenta la mamá de mi esposa que esos hombres tenían vigilando mi vida días atrás. Y ese día ellos habían decidido ir por mí. Ese día ellos habían decidido ir por mí y ellos le dijeron, él está en este lugar. Y mi suegra le dijo, no, él no está aquí. Y dijo, sí, dijo, él se metió como a las 2 de la mañana para adentro. Yo estaba sentado en las escaleras, hermano, con una agonía en mi corazón. Yo no sabía por qué yo sentía ese dolor, una angustia en mi corazón. Pero yo recuerdo que ese momento yo me fui. Y hay cosas tan impactantes que Dios hace. Y ese es el Dios que yo conocí. Ese Dios que hace todo posible. Yo recuerdo que yo trato de esconderme en ese lugar. Cuando yo me escondo abajo de unas carpetas, de unas carpetas enrolladas, yo me escondo ahí. Yo de los nervios traté de esconderme, meterme al medio de las carpetas enrolladas, pero de los nervios me metí muy abajo y el peso de las carpetas ya no me dejó meter y solo me quedó la cabeza de fuera. Yo tenía todo el cuerpo adentro y la cabeza afuera, hermano, como una oruga. Y yo recuerdo en ese día, hermano, escuche esto, yo recuerdo de que escuchaba a los policías, escuchaba a los perros que andaban buscándome. Ya habían arrestado a los otros muchachos, ya los habían arrestado a ellos, solo faltaba yo, y ellos estaban enojados porque ellos sabían que yo estaba en ese lugar. Ellos sabían que yo estaba en ese lugar. Entonces yo recuerdo, hermano, de que viene la señora de la casa donde yo estaba y abre la cortina y se asoma y me mira ahí. Yo le digo, no diga nada, por favor. Y ella me dice, está bien, yo no voy a decir nada, pero si te dicen que te vi, tú diles que yo no te vi para no meterme en problemas. Está bien, le dije. Hermano, después escucho un caminar y cuando yo miro para abajo, era un oficial. Y yo lo miré y yo escuché como ese hombre abrió la cortina. Yo solo cerré mis ojos esperando que me dijera, hey, salte de ese lugar. Ahí está un Dios, hermano, que no me deja mentir. Ese hombre no me miró. Yo no sé si Dios me hizo invisible o lo cegó, no sé qué pasó, pero ese hombre no me miró. Momentos antes la señora entró y fijamente me vio. Ese hombre no me miró, yo estando ahí. Y esto es lo que a mí me impacta de Dios. Cuando yo comienzo a mirar toda la grandeza, todo lo poderoso que es Dios. Y como les dije al comienzo, a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho a nosotros. Milagros tan poderosos que Dios ha hecho de sanidad. Sanidad mental. Hay gente que trae a la mente patas para arriba, hermano, y Dios los ha sanado. Dios ha hecho cosas poderosas y a veces se nos olvida y a veces somos tan ingratos que no le hacemos frente a lo que Dios ha puesto a nosotros. Por el simple hecho de ser olvidadizos a lo que Dios ha hecho a nosotros. Y Dios me estaba recordando todo lo que Él hizo en mi vida y me decía, es importante que todo hombre que tiene una experiencia conmigo sepa y entienda que tiene que ser direccionado por mí. Si tú has conocido al Señor y tienes pocos meses que conociste a Dios y no estás siendo direccionado por Él, preocúpate. Porque yo conozco un Dios que se le reveló a Saulo y automáticamente le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A veces Dios te dice, ya deja eso que no te ayuda para nada.
Ya deja ese mal carácter, entrégaselo a Dios. Ya deja el alcohol, deja el cigarro. Pero a veces nosotros no queremos dejarnos guiar por Dios. Y cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, es cuando vienen los fracasos en el ministerio, es cuando vienen los fracasos en nuestras vidas. Y a veces decimos, Dios, pero ¿por qué me pasó esto? Porque no te dejas direccionar por Él. Porque no te dejas direccionar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro GPS espiritual. Yo recuerdo, hermano, que me fui a otra ciudad, a Phoenix. Yo me fui para Phoenix y de ahí contacté a un amigo que cruzaba gente y le dije, llévame para otro estado, sin recordarme las palabras de aquel hombre que me dijo, tú te vas a ir y él va a ir para la cárcel. A mi amigo, no sé cuántos años le dieron a la cárcel, pero le dieron muchos años de prisión, que yo debía haber estado ahí. Por eso te digo que a veces no nos damos cuenta de entre todos que Dios te escogió a ti. De entre todas las personas que están a tu alrededor, Dios te escogió a ti y te trajo a este lugar para prepararte, para enviarte, para capacitarte, para que seas luz en las tinieblas, para que le prediques al que no conoce de Dios, para que le prediques a aquel que está allá afuera perdido. Me impacta, hermano, que hay una cualidad muy interesante que Dios mira en los hombres a los cuales Dios llama. Y es que son hombres temerosos de Él. Dios no llama a cualquier persona, Dios llama a gente que tiene el temor de Dios en su corazón. Dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. En el 6 dice, y temblando y temeroso, siendo un hombre perseguidor, asesino. Aquí está, hermano, dice, y temblando y temeroso, dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Perdón. Hay una cualidad la cual Dios mira en ti y en mí. Y si tú estás aquí es porque realmente Dios ha mirado que tú eres un hombre y una mujer con el temor de Dios en su corazón. Y es bien importante que nosotros tengamos el temor de Dios en nuestro corazón, porque no se nos va a hacer tan fácil fallarle a Dios, no se nos va a hacer tan fácil retroceder hacia atrás. ¿Por qué? El temor de Dios no es para tenerle miedo a Dios, no, es una reverencia hacia Él. Es decir, si Dios quiere que hagamos algo y sin importar que a mí me guste o no me guste, yo lo voy a hacer. Porque Dios me lo está mandando, porque Dios me lo está pidiendo. Cuando vengo, y esta es una de las partes que más me gusta de lo que Dios hizo conmigo, es porque ahí es cuando yo miré que Dios pelea por nosotros. Cuando yo vengo, hermanos, cuando yo vengo a la casa de mi suegra, sale un hombre transvesti diciéndome, vuelve a hacer lo que eras antes. Yo te traigo un mensaje. Y él me dijo, tú sabes de quién es este mensaje. Vuelve a hacer lo que tú eras antes. Yo tenía un altar a la muerte cuando nosotros traficábamos personas, hermano. Nosotros teníamos un altar a la muerte. Y ese hombre me dijo, nadie te va a poder salvar. Ni ese hombre ni nadie puede salvarte. Tú vas a morir. Mejor vuelve a hacer lo que eras antes y te van a perdonar la vida. Esas fueron las palabras de ese hombre. Y me lo encontré una vez y me lo dijo. Me lo volví a encontrar 2 veces, me lo dijo. Me lo volví a encontrar 3 veces, me lo dijo. La última vez me dijo, ¿qué has pensado? Esta es la última vez que yo vengo. Y yo con el temor en mi corazón, hermano, yo dije, pues si me muero, pues si estoy con Dios, mejor me voy para allá. Dije, no quiero nada. Yo me quedo con Dios. Recuerdo que una vez voy a entrar a la casa de mi suegra
Entro, abro la puerta y encuentro a ese hombre, a ese transvesti, sentado en la mesa. Me dijo, es la última vez que yo te digo qué es lo que tú vas a hacer. En ese momento entra aquel hombre que nos habló de Dios a nosotros y se queda parado, y fue un momento como que fue Dios quien creó ese momento. Viene otra mujer de la traila de al lado y le dice, escucha, Dios me dijo que orara por mí. Y ese hombre le dijo, sí, levanta tus manos, le dijo. Levanta las manos, le pone las manos en la cabeza y comienza a orar por ella. Aquella mujer comienza a hablar en otras lenguas que yo no entendía. Y ese hombre comienza a decirme, así te dice el Espíritu Santo, no temas a lo que este hombre te está hablando, no temas porque yo ya pagué el precio por tu vida. Y ese hombre, hermano, esa mujer hablando en lenguas y él profetizando, no temas porque tu vida está en mis manos. No temas a lo que el hombre te puede hacer porque tu vida está en mis manos. Y yo recuerdo en ese día, hermano, que se sintió una atmósfera. Yo no entendía ni lo que era una atmósfera, hermano. Ahorita se lo entiendo y se lo digo porque lo conozco, pero en ese momento no sabía. Ese hombre se quedó frisado, hermano. Yo me salí de ese lugar. Ese hombre se quedó ahí por mucho tiempo parado, solamente frisado así. ¿Quieres que te cuente algo de ese hombre? Cuando yo regreso por segunda vez, creo fue con el hermano Jonathan y Selvin a predicar allá, me entra un mensaje y me dice, Dios te bendiga, hermano. Y yo le dije, ¿quién eres? Era aquel transvesti, hermano, que un día se dejó usar por el enemigo, que ahora Dios lo libertó y Dios hizo algo poderoso en su vida al igual. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que rompe cadenas, el Dios que pudre yugos, el Dios que hace las cosas imposibles para el hombre posibles. Ese es el Dios que predicamos y ese es el Dios que tú has conocido. El Dios que tú conoces es el Dios que tienes que manifestar. Si Dios se te reveló rompiendo cadenas, comienza a hablar en lenguas y dile, Padre, destruye, Padre, las ataduras del diablo en la vida del que no te conoce. Ese es el Dios que nosotros conocemos, hermano. Si Dios se te manifestó de una manera poderosa, sanándote de una enfermedad, ese es el Dios que tú tienes que manifestar allá afuera. Cuando tú mires a alguien que está sin fe, sin esperanza, destruido, acabado, Dios, si un día tú lo hiciste conmigo, hazlo con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, manifestar ese Dios. Y eso, hermano, es lo que nosotros queremos ir a hacer a Arizona, manifestar ese Dios de poder, ese Dios de gloria, ese Dios de cambios, hermano. Estamos creyendo que Dios va a levantar una generación con el poder del Espíritu Santo. Una de mis oraciones es que le digo, Dios, cuando estemos allá, lo primero que yo te pido es que me envíes a un Alberto, a una Dalia, a un Ever, una Carla, un hermano Vicente, un Chepe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo recuerdo la vida de mi hermano Vicente, Chepe, cuando nosotros llegamos a este ministerio, mi hermano Agustín, cómo comenzaron a hablarnos y decirnos, vamos a hacer esto, métete a ayunar, métete a hacer esto, vamos a hacerle así, vamos a evangelizar, haz esto. Siendo guiados por Dios por medio de estos hombres. Nunca se me han olvidado sus consejos, siempre los tengo aquí. Los consejos de mi hermano Eli. Y yo sé que Dios va a abrir esa obra y me voy, yo no me voy para siempre, pero me voy con el corazón lleno, con la mente, con el corazón en la mano, recordando todos los consejos de ellos, de mis pastores, que aunque muchas veces los pastores no tienen el tiempo de poder estar ahí contigo,
Pero ¿qué más cuando se te predica de aquí la palabra? Y te lo digo, hermano, porque cuando nosotros llegamos y teníamos problemas con mi esposa, yo recuerdo que le decíamos, hoy vamos a ir con los pastores. En ese tiempo todavía tenía más entrada. Ahora sí se puede, pero necesitamos que sea un caso de emergencia, hermano, por favor. Y yo recuerdo, hermano, que lo que nosotros íbamos a pedirle el consejo a los pastores en ese día, ellos lo predicaban en el altar. Y solamente nos quedamos mirando a mi esposa y yo, pues para la próxima, ahora sí vamos a ir. Y así sucesivamente, hermano, los pastores comenzaron a darnos esa instrucción y esa guianza por medio del Espíritu Santo. Y es por eso muchas veces que nosotros estamos aquí escuchando y poniendo en práctica la palabra, pero muchas veces nosotros escuchamos y no ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando desde aquí. Y es lo más importante. Ya el líder nomás estamos reforzando allá afuera, pero usted quiere que se le dé el consejo que se le dio desde el altar y que se lo vuelvan a dar allá otra vez. No, es tiempo que aprendamos a ser direccionados por Dios. Es tiempo que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Algo que a mí me gusta, hermano, algo que a mí me gusta de Dios es de que Él es un Dios de cerca. Él no es un Dios de lejos. Él es un Dios de cerca. Él es un Dios que si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se nos va a revelar a nosotros. Para terminarles el testimonio de lo que Dios, cómo Dios nos trajo a esta casa y cómo se cumplió su palabra. Cuando nosotros llegamos a casa de Dios, me recuerdo, hermano, de que yo todos los jueves me iba temprano a mi casa y no sabía por qué, de mi trabajo. Yo todos los jueves regresaba a mi casa y lo que hacía, llegaba a la casa y iba yo a tirar la basura. Y en ese tiempo que yo hacía eso, siempre me encontraba un hermano de la iglesia y me invitaba, hey, te invitamos a una reunión, a una célula. Oh, gracias. A mí se me había olvidado lo que Dios había hecho conmigo. Como ya no me perseguían, ya estaba yo bien cómodo acá. Se me había olvidado lo que Dios había hecho conmigo. Y yo recuerdo que en ese tiempo me encontraba a los hermanos. Y en una ocasión yo recuerdo, llego a mi casa y voy y tiro la basura y me encuentro un hermano, me da el folleto y comienzo a sentir dentro de mi corazón un palpitar. Y comencé a recordarme lo que Dios había hecho en mi vida aquel tiempo. Y voy y pongo ese folleto donde los ponía al lado del microwave. Y los miré y le digo a mi esposa, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y fue por primera vez que nosotros acudimos a una célula de esta casa. Y aquí, hermano, y aquí fue donde comenzó lo más lindo. Porque cuando yo entro por primera vez a la iglesia y estamos ahí, vamos la primera, la segunda vez, y había algo que yo sentía bonito, y me acuerdo que en ese tiempo se me acerca a mi hermano Jonathan y me dice, hey, ven, Dios te quiere ministrar. Y yo dije, ¿qué me quiere hacer? Yo no sabía qué significaba eso, hermano. Yo dije en mi mente, ¿qué me quieren hacer? Y como yo miraba, hermano, que todos allá gritaban, y enfrente, no, dije yo, no, le digo para la otra, no, vente, Dios te quiere ministrar. Me acuerdo que me convenció, me llevó enfrente, hermano. Fue uno de los días más lindos de mi vida, porque Dios comenzó a abrazarme. Dios comenzó a abrazarme, yo comencé a sentir su presencia. Yo comencé a sentir ese Dios real. Al nosotros estar yendo a la iglesia, lo primero que yo quería hacer era correr al altar, porque me encantaba cuando Dios me abrazaba, y todavía me encanta. Yo le digo, Dios, me encanta cuando tú me abrazas.
Me siento como un nene en los brazos de su padre. Me gusta cuando tú me abrazas, Dios. Por si ustedes no habían sentido, dígale: Dios, abrázame. Dios te abraza, y cuando Dios te abraza, tus lágrimas comienzan a rodar por tus mejillas. En una ocasión, hermano, yo recuerdo que nos quedamos en el templo, el otro, ya toda la gente se había ido. Estaba solamente pastor y otros hermanos, creo que estaba mi hermano Ever, estaban otros hermanos. En ese día predicó un evangelista y el hombre caminando por el pasillo, nosotros estamos sentados atrás. Yo recuerdo que llegó, nos saludó. Cuando nos saludó, se comenzó a activar algo poderoso dentro de la vida de este varón y comenzó a hablar en otras lenguas, hermano. Y me dijo: así te dice el Espíritu Santo, yo te he hecho un llamado a ti, no temas, predica ese testimonio que yo he puesto en tus manos. Dios, en ese día me acuerdo que me dijo: hermano, lo que nadie dijo, sabía. Solamente aquel día, dijo, cuando estabas tú en ese lugar, que nadie te podía haber salvado, que nadie pudo haber hecho nada por ti, dijo, fui yo que te saqué de ese lugar. Y es cuando yo les cuento en mi testimonio de que les digo, en ese día que aquel policía abrió la puerta y ese hombre no me miró. Dios me dijo a través de los labios de este varón, no sabía, dijo, lo que pasó en aquel día fui yo, dijo, yo fui el que te salvó en ese día. Y comenzamos a quebrantarnos y ese hombre comenzó a hablarnos y comenzó a decirnos: hay un llamado a pastorear, hay un llamado a predicar la palabra. Aquel hombre, me acuerdo que me dijo: ¿te acuerdas aquel día que te dispararon a la cara y que no te mataron? Fui yo quien te rescató. Ese hombre no sabía, hermano. A mí un hombre sacó una pistola y me disparó a la cara. Yo pensé que ese día se había terminado todo. Solamente sentí como sopló la bala sobre un lado mío. Y ese hombre me lo dijo: ¿te acuerdas aquel día que te dispararon a la cara? Sí, fui yo, dijo Dios, quien te rescató de ese. Y ese es el Dios que nosotros conocemos, hermano. A veces decimos tener suerte y a veces decimos, la hice, no me mataron, pero no sabemos que es Dios quien está guardando nuestras vidas. Y ahí por segunda vez ese hombre confirma el llamado al pastorado para nosotros. Y Dios me dice: es importante que desde un comienzo de que yo le doy una experiencia al hombre, cuando yo llamo a alguien, es importante de que se mantengan siendo guiados por mí. Si Dios te tiene en este lugar, hermano, si Dios te tiene aquí, es porque hay un plan y un propósito en tu vida. No podemos ser direccionados por Él cuando no existe esa reverencia, ese temor en el corazón. Cuando nosotros no tenemos la reverencia hacia Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, nosotros no podemos ser direccionados por Dios. Es por eso que muchas veces miramos mucho estancamiento en nuestras vidas. Es por eso que nosotros miramos que otros crecen y otros se quedan abajo. Es como el ejemplo que puso la pastora el otro día aquí, que muchas veces le decimos a Dios: Dios, haz la obra en mí, direccióname, te entrego mi voluntad, mi vida. Y después se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque hay una carne que pelea en contra del espíritu. Y lo que esta carne quiere, el espíritu no lo acepta. Y muchas veces le damos rienda suelta a la carne y el espíritu lo apartamos. No dejamos que Dios nos siga guiando, no dejamos que Dios nos siga direccionando. Si yo, hermano, hubiera sido un hombre testarudo, que en aquel día que me dijeron acepta a Cristo o tú mueres, si yo no hubiera creído, si Dios no se me hubiera manifestado, si yo no hubiera sentido a Dios, yo hubiera dicho no quiero nada. Como muchas personas que han estado aquí, que vienen por primera vez, se les hace el llamado. No, otro día. Muchas veces ya no hay otro día.
Muchas veces ya no hay una oportunidad. Ya no hay otra oportunidad para muchas personas. Aquí hay mucho testimonio de gente que un día estuvo aquí, que ahorita no están aquí. Murieron en su pecado, apartados de Dios, en una condenación eterna. Es por eso que si tú y yo estamos en este lugar, hagámosle frente a lo que Dios tiene para nosotros. Hagámosle frente a ese llamado. Recuérdate de dónde Dios te ha sacado y dile: Dios, vuelve a encender esa llama en mi corazón. Vuelve a encender el fuego en mi corazón. Vuelve a apasionarme, vuelve a guiar mi vida. En una ocasión yo le predicaba mi testimonio a una persona y me dijo: es que sabes, tú estás en la iglesia porque tú fuiste malo. Porque tú hiciste esto, por eso tu conciencia no te deja tranquilo. Y yo le dije: no, te equivocas. Porque tanto como tú eres un pecador como yo soy un pecador. Delante de los ojos de Dios somos iguales. La diferencia es que tú te haces el santo y te escondes tu pecado y uno no. Uno lo dice: fui esto, fui el otro, fui aquí, fui allá. Y me dijo: no, yo no ocupo nada. Bueno, está bien. Y hay una palabra, hermanos, que muchas veces nosotros no queremos entender. Y esa es la palabra que viene cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos llama la atención. Muchas veces nosotros decimos: hey, ¿quién es el líder para que me llame la atención? ¿Quién es el supervisor? A veces nos atrevemos a decir: hey, ¿quién? Pues será el pastor y la pastora, pero pues a mí no me tienen por qué estar diciendo esto y esto. No te estás dejando ser guiado por Dios. Y es por eso que no miras un crecimiento en tu vida. Hay personas, hermano, a mí me ha tocado personas que me dicen: hey, pero pues es que tú tienes un testimonio y tal vez tú por eso permaneces en la iglesia. La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado el que no siguió el consejo de los malos. Dios no solamente mira a los que están perdidos, Dios los mira porque están perdidos. Pero hay personas que están creciendo dentro de la iglesia que dicen: hey, yo tengo que tener un testimonio para que el día de mañana Dios me use. No, Dios te va a usar con más poder. ¿Sabes por qué? Porque en ti no hay tanta maldad como la que hubo allá afuera en nosotros. En Hechos 10 habla de un varón. Dice, en Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Dice el 4, dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí miramos, hermano, un hombre temeroso de Dios. Dice, para los que dicen: yo necesito tener un testimonio. No, mira, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre temeroso, piadoso. No necesitas tener un testimonio, no necesitas apartarte, irte al mundo y pecar y embarrarte en el pecado allá para después regresar y que Dios te va a aceptar con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Pero a Dios le placiera más y le gustara más que tú, que dices: yo no tengo un testimonio, pero siendo un hombre piadoso, una mujer piadosa, una familia piadosa, un hombre temeroso, una familia temerosa, Dios también se le revela. Aquí lo dice. Aquí Dios se le reveló a este hombre, siendo un hombre piadoso. A Saulo se le reveló, de un bombazo lo tumbó.
Es lo mismo, hermano. No necesitas ser malo, no necesitas apartarte y irte al mundo para que Dios te use, para que Dios haga algo contigo. Es por eso que es bien importante, hermano, que aprendamos a ser esos hombres direccionados por Dios. Si tú estás en esta casa y eres un joven, una jovencita y te traen tus papás, déjame decirte que tú no necesitas estar allá afuera conociendo el mundo. No necesitas que el diablo te ponga las manos encima para el día de mañana regresar con 2, 3 hijos. No lo necesitas. Dios tiene muchas cosas mejores para ti. Déjate direccionar por el Espíritu Santo. Es tiempo de que le digamos al Espíritu Santo, guía mi corazón, guía mis pensamientos. Cada día tenemos que renovar nuestra mente, nuestro corazón. Cada día es una lucha, cada día nosotros tenemos que estar delante de Dios diciéndole: Dios, ayúdame, soy débil, no puedo, te necesito. Tenemos que ser dependientes de Dios, tenemos que estar apegados a Él. Para ser direccionados tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que aprender a ser sensibles a nuestro espíritu para cuando Dios venga y se nos revele y nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es bien importante que nosotros aprendamos a ser direccionados por Él. Si tú y yo no estamos siendo direccionados, si tú y yo no estamos siendo guiados por Él, créeme, hermano, que el día de mañana tú vas a mirar tu ministerio lejos, estancado. El día de mañana no mirarás ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dejamos guiar por Dios. Y a veces nosotros, Dios nos dice: dale por acá. Y nosotros, de tercos, yo conozco este camino, yo ya lo pasé por aquí. Y queremos hacer lo que a nosotros nos place, lo que nosotros pensamos. Por eso que te digo que para que nosotros seamos direccionados por Dios tenemos que tener nuestra mente renovada. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. Hay momentos, hermano, que hay una gloria terrible en este lugar y hay gente allá afuera, allá atrás así. Es cuando tienes que aprovechar, venirte al altar y decirle: Dios, direccióname. Dios, si estoy en este lugar, te quiero conocer. Tal vez no vienes de un mundo pecaminoso, de un mundo pervertido, de drogas, alcohol. Tal vez no vienes de un mundo destruido. Y tal vez hay personas que dicen: es que yo no he hecho nada malo. Pero aquí nos dice cómo este hombre era un hombre piadoso y Dios se le reveló simplemente por ser un hombre piadoso. No necesitamos del mundo, hermanos. No necesitamos del pecado, no necesitamos nada de lo que está allá afuera. ¿Sabes que lo que nosotros necesitamos es tener un toque continuamente del Espíritu Santo? Si nosotros nos dejáramos guiar y fuéramos esos hombres sensibles a la voz, a su espíritu, el avivamiento en este lugar sería más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que solamente vienen jalando la carreta y otros ahí atrás sentados con la patita, ayudando y tal. No, hermano, y el otro enfrente casi se le salen los ojos, hermano, así. Y uno de atrás, mira, dale, siervo, dale, con todo. ¿Quién vive? No, hermano, es tiempo que nos unamos como pueblo, a que nosotros seamos direccionados por Dios. Ponte sobre tus pies. Gracias, Espíritu Santo. Comienza a hablar con Dios, hermano. Aquellos que hemos tenido experiencias fuertes con el Espíritu Santo, es tiempo que le digamos: Dios, si se me había olvidado lo que tú un día hiciste en mí, si me había olvidado de tan grande amor y misericordia, que rescataste mi matrimonio, que me rescataste del alcohol, de las drogas, de una enfermedad,
y se me había olvidado lo que tú hiciste en mi vida. Dios, perdóname y comienza a direccionarme nuevamente.